buenas noches, amados hermanos, Dios les bendiga. Y qué especial es para mí estar el día de hoy aquí con ustedes, el primer servicio del mes de octubre. ¿Y qué celebramos en octubre? Nuestro aniversario. ¿Y cuánto estamos cumpliendo? 25 años, nada más y nada menos, hermanos. Y, hermanos, ¿sabían ustedes que según la neurociencia, a los 25 años de edad, una persona es cuando se le cierra aquí, digamos, en el cerebro, la prefrontal, ¿no? Y dicen que allí, ¿verdad?, hay como un punto de inflexión en donde nos conduce a lo que es la madurez espiritual, ¿verdad? Muchos de aquí ya han visto, han estado también con nosotros en la reunión de jóvenes, ¿verdad?, donde hablamos un poco de eso. Y bueno, es muy parecido, ¿verdad? 25 años nos ocurre al ser humano y ahorita estamos de 25 aniversario. Así que bueno, debemos confiar en que ya estamos camino a esa madurez espiritual. ¿Amén? Gloria a Dios, sí, denle un aplauso. Y bueno, ¿qué será entonces cuando hablamos de madurez espiritual? Yo no sé si a ustedes les pasa como a mí, pero a veces me dicen, ay, bueno, hablan de madurez espiritual, y yo, ay, Señor, ahora es que a mí me falta para llegar allí. Tendré más de los 25 en lo terrenal, pero espiritualmente veo eso así como que, ay, no, todavía me falta para ser como Cristo, ¿no? Pero realmente, ¿qué es madurez espiritual? ¿Qué es madurez espiritual? ¿A qué llamamos alcanzar esa madurez? Bueno, yo te voy a decir en primera instancia que no es, ¿verdad? O sea, la madurez espiritual no necesariamente, hermanos, es ser perfectos. Más bien al contrario, yo definiría madurez como reconocer o conocer que somos imperfectos y que sí tenemos a nosotros, a nuestro lado, a un Dios que es perfecto. Y que con la ayuda de ese Señor a nuestro lado es que nosotros seremos transformados para alcanzar esa perfección. Amén. Y hay unas cualidades quizás que sería necesario ver o afianzar para conducirnos en el proceso de la madurez espiritual. Y eso es lo que me llevó a darle título a este mensaje, ¿no? Para seguir creciendo hacia la madurez, lo principal entonces para mí sería creer y tener la certeza de que esa madurez es posible alcanzarla, ¿ok? Pero solo la podemos alcanzar con la ayuda de Dios. Y eso implica que nosotros tenemos que contar con una fe que persevera, ¿verdad? Y ese es el título de este mensaje, una fe que persevera, una fe inquebrantable. Y hay un personaje en la Biblia que se llama Job. Muchos lo conocemos, ¿verdad? Que para mí es como un ejemplo a seguir. Él fue un hombre de fe. Y quería entonces rápidamente mostrarte cuáles son esas cualidades que vimos en Job. Job en el capítulo 1, versículo 1, lo describen como un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Así que él es un gran ejemplo de un hombre de fe. Vamos a ver entonces cuáles son esos 4 aspectos que son necesarios para que nosotros podamos estar en una fe que persevera, una fe inquebrantable. Job perseveró en su fe sobre todo lo material. Ese es el primer aspecto, ¿verdad? Job perseveró en su fe. Dice la Biblia que Job era el más grande de todos los orientales. Y esto significa en ese tiempo, ¿verdad?, que eran medidos porque lo que tenían era terrenos, animales, ganados. O sea, él tenía una gran cantidad, ¿no? Además de su descendencia. Solamente él tenía 10 hijos. Y allí entonces se veían las riquezas de Job. Sin embargo, esas mismas cualidades y todo eso que él tenía fue lo que lo puso en el ojo del huracán. Satanás lo vio por allí, andaba rondando, y este está como demasiado bien. Dios mismo es orgulloso de su hijo,
lo manifiesta y él le dice, sí, claro, él está todo bien porque él tiene todo, pero quítale eso para que tú veas. Y allí entonces comienza la primera prueba, ¿no? Le quitaron todos sus bienes. Job, aún en medio de esa situación, lo primero que dijo fue, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, aún y a pesar de que le quitaron todo lo material, Job no pecó, ¿verdad? Ni tampoco renegó o tuvo alguna mala intención o decir, bueno, Señor, ¿por qué me hiciste esto? No, él aceptó la situación y más bien adoró al Señor en medio de la calamidad. ¿Crees tú que en una situación así, cuál sería tu actitud? ¿Actuarían como Job? Se los dejo a reflexión. La escasez, hermanos, sobre todo nosotros la asimilamos o la vemos cuando pensamos en nuestras finanzas, ¿verdad? Y resulta que esto puede ser un elemento distractor, porque estamos tan enfocados en buscar el dinero que tenemos que trabajar para sustento, y si somos sustento de familia más aún, que nos distraemos y nos alejamos del Señor. Y resulta que en ese momento nuestra fe comienza a debilitarse. Así que bajo ninguna circunstancia nuestra prioridad siempre tiene que ser Dios primeramente, ¿verdad? Amén. El segundo aspecto, persevera en tu fe sobre tu propia vida. Job, luego de esta prueba, fue privado de su salud. Dice la palabra que él fue herido con una llaga maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Aún en esa enfermedad, Job no dejó de confiar en el Señor. Y vean lo que él dice, que es increíble, ¿no? En Job 2:10, él dice, porque su esposa lo confronta también, ¿no? Además, y le dice, ¿acaso solo vamos a recibir de Dios las bendiciones y no las calamidades? Ya estaba pobretón, sin nada material. Ahora, con su salud totalmente debilitada. Y aún así, él defendía al Señor a toda costa. Tercer punto. Persevera en tu fe sobre cualquier relación. Job fue privado de su propia familia, sus hijos murieron, su esposa le dio la espalda, fue rechazado por sus amigos y fue además juzgado por sus hermanos en la fe. Aquellos pocos que se mantuvieron cerca de él, pero que no hacían más que cuestionar su situación. Imagínense eso, ya el pobre hombre físicamente turbado, afectado, y cuando busca entonces al menos el apoyo emocional, tampoco lo recibe. Y es aquí cuando ya dice la palabra que Job se sintió súper mal, comenzó ahora sí a llorar, a sentirse turbado, confundido, pero sin embargo, y en medio de todo eso, él seguía confiando en el Señor. Y dice en Job 13:15, aunque Él me mate, en Él esperaré. ¿Se imaginan eso? Porque hermano, no es solamente que le pasaron estas cosas. A veces nosotros, bueno, un día estamos con poco dinero, pero después nos mejoramos y al otro día caemos en enfermedad, pero no son todas juntas. Este no, este era una tras otra, todas a la vez. Y aún así, sin entenderlo, él confiaba en el Señor. Finalmente, todavía, yo creo que hasta Satanás estaba confundido. Bueno, ¿y este hombre cuándo? El último punto dice, persevera en tu fe, aún en el silencio de Dios. Persevera en tu fe, aún en su silencio. Job confiaba en el Señor, pero sin embargo, en este tiempo él le buscaba y no lo encontraba. Qué difícil, hermanos, es que tu fe esté puesta en alguien que no ves,
confías plenamente, pero que ahora además no lo escuchas. Turbada su alma, aún así, Job perseveró hasta el final. Y habían algunas cualidades, quizás que él tenía, o algunos elementos que formaban parte de Job en medio de todo ese camino. Y que son los que yo quiero también compartirte hoy como aquellas claves fundamentales para nosotros poder actuar así, para nosotros poder crecer en nuestra fe y fortalecernos en el Señor. Vemos que, aún quebrantada su alma y en medio de esta circunstancia, había algo que a él lo mantenía firme. Por supuesto, su fe, pero esa fe era inquebrantable porque él conocía el carácter de Dios. Él conocía su poder y sus atributos. Y además tenía la certeza de que él había caminado en obediencia al Señor. Era tanta la certeza que cuando uno lee el libro, se ve hasta arrogante, como si Job fuera un hombre pedante. Este sí es pasado, dice uno, mira cómo habla. Porque él dice, pero es que yo no he pecado. Y tenía esa confianza. Pero la realidad es que su confianza estaba puesta en el Señor, porque él le había obedecido. Así que hay tres elementos fundamentales que debemos tratar de desarrollar en nosotros. El primero, siempre, creer, por supuesto, en la existencia de Dios. A veces creemos que creemos, pero realmente pasa un detalle y decimos, bueno, Dios, ¿dónde estás? Job, a diferencia, lo que decía era, yo sé que mi Redentor vive. Amén. Cree en la existencia de Dios. Reconoce a Dios perfecto en su carácter y en sus atributos. Job no dudó de la grandeza de Dios, ni de su amor, ni de su justicia. Aún confundido, aún turbado, él confiaba que el Señor le salvaría. Quizás, igual que nosotros hoy, no sabía cuándo, ni dónde, ni la hora, ni el lugar, pero él confiaba plenamente que ese día llegaría. Y en tercer lugar, asegura que la vida que vives hoy es agradable al Señor. Quizás este punto, aunque de tercer lugar, no es el menos importante. Quizás es el que más tengamos que poner atención, ¿verdad? Pues reconocemos la fidelidad de Dios, pero aseguramos o nos aseguramos que vivimos conforme a lo que el Señor espera de nosotros. Su certeza también radicaba en su obediencia. Él había tenido una conducta intachable. Había cumplido los mandatos de Dios y por ende no dudaba de sus promesas ni de su amor. Job 23:12 dice, nunca me separé del mandamiento de sus labios, sino que guardé las palabras de su boca más que mi alimento. Hermano, este último versículo te lo dejo también para ti. Que nosotros podamos esforzarnos y poder en algún momento actuar en todas estas situaciones de calamidad, de dificultades, como lo hizo Job. Aquí mismo como iglesia, en tu núcleo familiar, situaciones suceden. Pero en todo momento debemos recordar y poner nuestra fe en el Señor. Lograr que sea una fe que persevera. Guarda tu corazón, enfócate a vivir una vida que agrade a Dios, perseverando en tu fe por su gracia y por su amor. En este momento quisiera que los ministros pasaran aquí adelante y tienes hoy la oportunidad para pedirle a Dios por ti, por tu vida,
por lograr alcanzar esa fe inquebrantable. Que eso se desarrolle en ti, si aún no la has alcanzado. Este es el momento, es hoy, es el día, es la hora, en nuestro mes de aniversario. No pierdas la oportunidad de conectarte con el Señor. Acércate para darle tus peticiones a Él o tus acciones de gracia. Recuerda que Él siempre está allí para ti. Feliz aniversario, mis amados. Que Dios les bendiga.